El teorema de Pitágoras fue considerado durante 2000 años una verdad inmutable que progresaba junto a la civilización humana. Pero un día, la gente comenzó a cuestionarse el espacio creado por Pitágoras. El Estadio Olímpico de Béisbol de Shamsill tiene una superficie perfectamente llana. Utilizando un equipo de medición de última tecnología, hemos establecido un punto y a partir de ahí creado un pequeño triángulo rectángulo. Para crear un ángulo preciso de 90 grados en nuestro triángulo rectángulo, también hemos utilizado la tecnología más avanzada. Los dos catetos de este triángulo rectángulo miden 8 y 15 metros, mientras que la hipotenusa mide 17 metros. Luego hemos probado el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados. Los cuadrados de 8 y 15 son 64 y 225, que suman 289, el cuadrado de 17, tal como estaba previsto. Así que decidimos ampliar el triángulo. Utilizando el mismo punto de partida situado en el Estadio Olímpico de Béisbol de Shamsill, agrandamos el triángulo todo lo que pudimos dentro del territorio de la península de Corea. Para identificar los puntos exactos necesarios para crear un ángulo rectángulo preciso, utilizamos los satélites de posicionamiento global conocidos como GPS. El segundo punto que usamos fue el puerto de Muko, en la provincia oriental coreana de Gangwon, que se encuentra en la misma latitud que el estadio de béisbol de Seúl. Tenemos 8 satélites, que es más que suficiente. Ya podemos empezar a medir. El tercer punto era una playa a lo largo del arroyo Kungang. Muy bien, lo tenemos. Ahí está bien. Estamos recibiendo muy buena señal de los satélites. En el mismo momento del mismo día, la precisión de las coordenadas de los satélites es casi perfecta. Según los dispositivos GPS, la distancia entre el estadio de Seúl y el puerto de Muko era de 181,80 kilómetros a lo largo de una línea recta. Mientras tanto, la distancia desde el estadio al arroyo de Kungang era de 80,52 kilómetros también a lo largo de una línea recta que formaba un ángulo recto con la primera línea. Y la medición de la longitud de la hipotenusa fue de 199,51 kilómetros. Luego elevamos estas longitudes al cuadrado para asegurarnos de que el teorema se aplica también a este gran triángulo rectángulo. Pero el resultado que obtuvimos fue bastante inesperado. Los resultados de nuestras mediciones no acababan de encajar con lo que habría previsto el teorema de Pitágoras. Probamos con otro rectángulo, mucho más grande todavía, cubriendo una porción mucho más extensa de la Tierra. Un lado estaba entre el puerto de Muko en Corea del Sur y la isla de Samos en Grecia, el hogar de Pitágoras. Un ángulo recto desde esta línea nos llevaba a otro punto en la sabana del Congo, en el continente africano. Un enorme triángulo terrestre con miles de kilómetros en cada lado, realizado con un atlas. Medimos la distancia real entre los puntos para comprobar si el teorema funcionaba.
El teorema estipula que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pero esta vez, la distancia fue todavía mayor. ¿Cuál sería la razón? En la superficie de una esfera, como la superficie de la Tierra, la distancia más corta entre dos puntos ya no es una línea recta. Es la distancia a lo largo de un gran círculo que conecta esos dos puntos. Es un círculo que obtendríamos cortando la esfera con un plano que la atraviesa justo por el centro. Por lo tanto, las distancias más cortas en la esfera no son líneas rectas, sino arcos circulares. Así que es posible que muchos de los teoremas de la geometría plana dejen de ser ciertos en la superficie de una esfera. La suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es de 180 grados en un plano llano, como una hoja de papel. Pero en una forma esférica, las líneas y ángulos pasan a ser curvos, lo que modifica las longitudes, haciendo que los ángulos interiores sean mayores. En una superficie esférica como la Tierra, el teorema de Pitágoras no puede funcionar.